Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿Cómo buenas tardes andas? a todos. Hola, Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Qué Hola, tal, buenas Hola, Ricky? ¿Cómo Ricky. tardes. estás? Ya. Hola, hola. Hola, Ubi, Hola a ¿cómo todos. andás? Hola, Tuchi. A pleno. Saludos a San Peña, saludos a Paraná, Entre Ríos. Bueno, Teresa, que dice lo de Héctor, ¿cómo estás? Chaco, General San Martín, Gabriel, ¿cómo andamos? ¿Cómo está todo por ahí? Hola, Lean, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Saludos a todos y a todas. ¿Qué tal, Lean? Lean, te pido un favorcito, si puede ser, Sí, me levantás la mano, viste, entre las opciones de reacción, para así me queda fijado tu chat arriba. pedir luz verde, ¿será? A ver, A ver, tengo no. dos opciones. O aplaudo o levanto el pulgar. Ah, claro, como yo soy el anfitrión, no sé dónde está la reacción de levantar la mano. Creo que en el chat. ¿Sabe? Si A vas ver, el al chat, chat. creo que ahí puedes levantar la mano, pero no estoy seguro. Mm, Hola a no. todos, saludos desde Posadas, Misiones, ¿cómo va? Buenas, Genial. buenas. Hola Córdoba. Hola Lean, soy Hernán. Si estás con una compu donde dice reacciones, Sí, cliqueas ahí y tenés pulgarcito, mandale cualquiera de los dos, pulgar y luz verde. Ahí sí. vale. Ahí mandé dos. Ahí está el pulgarcito. Ahí lo ves, subí. Sí, pero no me aparece como manito levantada, pero no importa. Ya te marqué por acá de una manera Perfecto. alternativa. Bueno, bienvenidos a todos. Ricky, ¿estás por ahí? Vas a... Acá estoy, ¿cómo va? Perfecto. Ahí entonces te marco como spotlight para que ya puedas hablar. Voy a silenciar a todos, sí, un segundito, para que podamos tener la charla tranqui, después se habilita el micrófono más tarde. Ahí Ricky ya te reinicié el audio. Perfecto, espera que vos me estás viendo a mí ahora, ahí Al te veo. instante, perfecto, sí, sí. Está ¿Qué tengo que anocheciendo poner? ya. ¿Full screen o gallery view? Gallery view, ahí está. Bueno, gracias a todos, gracias Leandro por sumarte a nuestro proyecto. Gracias a Hernán, que lo veo, a Tucho, lo veo a Lucho. No sé si está Pampa, a lo mejor también por algún lugar, quienes se han hecho cargo de este proyecto de una manera tan amorosa. Y gracias a Ubi que está coordinándolo. El proyecto, siempre digo dos o tres palabras que me parece que sirven para difundir lo que hacemos, que tiene que ver con la inserción laboral y con el discurso y narración del bailarín y del espectáculo del bailarín. El éxito de estos encuentros nos mantuvo siempre muy sorprendidos. Para nosotros es importante, y digo para nosotros porque sé que me acompañan los compañeros que acabo de nombrar, que en cada encuentro surja todo lo que tenga que surgir de crecimiento, pero además no somos una base de datos, sino que queremos hacer de alguna u otra manera una red de potencia. Nos interesa. No es sencillo, la venimos intentando hace 3 años con mucho éxito, creo, pero que tenga mucho éxito no quiere decir que está bien. Tiene mucho éxito porque estamos todavía queriendo que esté bien. Tenemos delegados, tenemos grupos en todas las provincias, pero de alguna manera lo que les estoy diciendo es que para nosotros la articulación con cada uno de ustedes en términos de esto que estamos haciendo no es solamente dar, sino que estamos recibiendo mucho, pero además estamos recibiendo mucho por el solo hecho de que están en los lugares en que están,
porque son fuentes de poder, de potencia, de interés, de crecimiento, y para la red que nosotros creemos que es necesaria, esto es esencial. Sería muy largo explicarles en qué sentido una red es esencial, pero para que se entienda un poco en forma tonta y simpática y hasta infantil, yo creo que existiría la chance en un futuro, en la potencia de un encuentro, imaginar que si alguien necesita plata para hacer un espectáculo o tiene dudas respecto a un proyecto, es acá donde debería ser el lugar donde nos encontremos para, en forma horizontal, discernir aspectos que nos sean útiles. Estamos lejos, por supuesto, de eso porque falta tiempo, faltan horas, falta fe. Cuando digo fe, digo falta que nos conozcamos todos más. Pero el objetivo sería bellamente un objetivo que la fe en los premios Chúcaro implique que hay un lugar en donde podemos pensar el espectáculo, no estoy hablando del folclore, el espectáculo y el bailarín de danza folclórica, por supuesto estoy hablando del folclore, en ese contexto. Así que hay una apuesta muy firme y en ese sentido, en la semana me agarra como darle otra mirada a ciertas palabras. Es conveniente que así sea, nos conviene a todos. Mi ambición es que nos convenga a todos que esto así sea. Así que voy a hacer todo lo posible porque haya cursos, pero que después haya otros motivos por los cuales estemos unidos y que haya otras circunstancias que a ustedes los haga sentir que nos pueden pedir que quieren comunicarse con el resto de una manera horizontal y que no siempre salga de nosotros. Eso sería verdaderamente encontrar un foro continuo y constante. Respecto a la luz, ¿qué puedo decir? Vengo de una época en que la luz se hacía durante 27 horas de noche, no había consolas, y me costaba entender qué era el trabajo de iluminación. Lo que yo puedo decir es que uno puede aprender mucho de lo que es el trabajo de iluminación para un espectáculo, por todo lo que va a decirle seguramente Leandro, por todo lo que pueda hacer entender, decidir qué se ve, qué no se ve y demás. Pero lo que termino de entender respecto a lo que fue mi proceso de educación en relación a la luz, en torno a otro tipo de espectáculos, muchos de los cuales no eran al aire libre, dígase que no es poca cosa, eran en espacios cerrados que ya tenían una estructura, vamos a llamar a la italiana, termino entendiendo que la luz de todas las áreas que colaboran en un proyecto es la que más necesita de mí. No que yo le diga qué es lo que tiene que hacer, sino con quien más fe tengo que tener, pues es mis ojos. Va a decidir qué quiero mirar. No solamente cómo lo quiero ver, sino qué estoy viendo. En el sentido literal, pero también en el sentido, no diría abstracto, más poético de la vida. Lo mejor que le puede pasar a cualquiera es sentir que el que está mirando, es decir, el que está poniendo las luces, mira desde donde vos mirás y te devuelve una mirada mejor. Así que bienvenido y ojalá que disfruten la clase. Bueno, bárbaro, entonces. Lean, ya te habilité el micrófono. Fíjate a ver si... Ahí va. ¿Me escuchan ahí? Perfecto, bárbaro, buenísimo. Fantástico. Bueno, sí. Lean, si querés te hago una mini presentación. Igual es una persona muy conocida. Pero bueno, Leandro Calonge es diseñador de iluminación, coordinador general del Instituto IFOE, docente e investigador también de la Fundación FOE, y como vieron en todas las redes, hoy vamos a estar charlando sobre los fundamentos de la iluminación para la danza, lo cual está bueno porque es bien aplicado a la danza, la potencia de los artefactos, los ángulos de apertura,
la utilización de los móviles, bueno, y me imagino que muchas cosas más, así que vamos a aprovechar entre todos este gran momento. Lean, ahora ya todo tuyo, si tenés que compartir pantallas y lo que tengas que hacer, ya sos todo el anfitrión de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por estar hoy. Me parece muy bueno que se interesen en esto porque, como decía Ricky, es algo que es muy importante y de acuerdo con lo que decía, yo estoy totalmente de acuerdo porque como diseñador de iluminación uno tiene una visión a veces técnica y a veces artística, y es muy diferente la visión y hace mucha diferencia en la obra. Cuando hablaba Ricky con respecto al grupo Chúcaro, yo tuve la suerte, y ahí conocí a mucha gente que está hoy conectada y que también me convocó a trabajar con el Ballet Nacional, en ese momento como soporte técnico. Yo, imagínate, hace unos cuantos años era el técnico que colgaba los tachos y armaba, y tuve la suerte de trabajar con Gustavo Trinidad, que trabajaba como diseñador en ese momento, y tuve la suerte de entender qué era lo que estaba pasando, más allá de lo que era colgar un artefacto, cerrar un ángulo de apertura, la parte técnica, que toda la energía llegue de forma segura, toda la parte técnica, que eso se aprende y es parte de una formación como cualquier oficio, de entender qué es lo que estaba pasando. Y en ese momento entendí, por ejemplo, las historias que quería contar el Chúcaro, cómo se planteaban las coreografías, qué era lo que estaba pasando, qué era lo que quería ver, qué era lo que quería representar. El folclore tiene algo muy lindo que es, que lo discutía hace poco tiempo con unos colegas, que es que le canta no solo al amor, sino que le canta a la tierra. Entonces, para entender eso, hay que entender al lugar donde le canta. Si estamos cantando o interpretando a Santiago del Estero o a Salta, hay que entender y visualizar qué es lo que estamos interpretando. ¿Por qué? ¿Voy a hacer exactamente lo que va a pasar en una calle de Salta o en una calle de Santiago del Estero? No lo voy a hacer literal, pero hay algo que seguramente ustedes me entienden con lo que pasa en la tierra, con lo que pasa con la temperatura. Por ejemplo, en Santiago del Estero, que a las 3 de la tarde no puedes caminar. Entonces, todo eso se ve reflejado en el diseño de iluminación, en las ideas. Y les quiero plantear una pregunta en principio, porque esto yo creo que es algo que va a dar para discusión. ¿Se necesita saber de técnica? O sea, necesito saber todos los artefactos, necesito saber toda la maquinaria de las consolas para ser diseñador de iluminación. Pongan así rápido, sí, no. La idea es que reflexionemos sobre eso. La respuesta para mí es no es necesario saber todo eso. Si yo obviamente me quiero dedicar a ser diseñador de iluminación y necesito una formación, como le decía, técnica, una formación que casi le diría que tiene que ser legal, porque uno trabaja con energía, trabaja con peso, hay que colgar un montón de cuestiones, pero para generar una idea, para generar un hecho artístico, no necesariamente tengo que saber toda la tecnología que está vinculada hacia eso. Sí, obviamente me va a dar un montón de herramientas para poder hacer la traducción, incluso pensar sobre recursos reales, ¿no? Pero sobre las ideas de creación, hay algunas características de la luz que son importantes. Yo pienso que las dos características más importantes de la luz, en este caso, para aplicar el diseño propiamente, son la potencia del artefacto, que lo vamos a medir en watts, le podemos decir la cantidad de luz que sale del artefacto, y el ángulo de apertura. El ángulo de apertura es clave, porque me va a dar la posibilidad de elegir técnicamente con qué artefacto voy a generar, voy a solucionar una idea. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un amanecer, pongamos ideas súper básicas, un amanecer. ¿Puedo hacerlo con un artefacto que haga un tubo de luz, un rayo de luz cerrado? Va a ser un amanecer bastante raro, pero si yo puedo elegir un artefacto que pueda abrir, que tenga una luz con mucha potencia, que le pueda llegar a poner un color, eso va a ser un poco más real y se va a acercar quizá más a la idea que tengo. Las dos magnitudes principales son la potencia del artefacto, que es la cantidad de luz que sale del artefacto, y el ángulo de apertura. A partir de ahí, todos los artefactos que encontremos
van a tener esas dos características que los van a, de alguna manera, familiarizar, lo van a dividir, por ejemplo. Existen dentro de los artefactos, esto es más de lo que sería iluminación básica, que no nos vamos a meter hoy lleno, pero me interesa que ustedes lo sepan. Existen dos familias. Los artefactos de concentración, que son los artefactos que van de 1 a 70 grados de apertura, ¿qué quiere decir? Los más cerrados, los spotlight serían. Ahí dicen que se cortan, si cualquier cosa me avisan. Y los artefactos de inundación, son los que están de 70 a 160, 180 grados según, porque ya después ya es como una luz muy, muy invasiva que no es controlada 100%. Así que ahí tienen las dos partes, digamos, como para elegir. Los de inundación, los de bañado son, por ejemplo, para bañar escenografías, para pintar fondos completos, incluso se usan mucho para arquitectónica. Son artefactos que tienen esos usos. Por ejemplo, los asimétricos y los simétricos que se usan para generar los panoramas, que son estos fondos iluminados parejos, que se usan mucho en danza clásica sobre todo, en danza contemporánea también, pero mayormente en danza clásica. Y los otros generalmente son para generar un pool de frentes, lo que llamamos un arreglo de frentes, las luces de calles, cenitales, incluso hasta contraluces, que son los más abiertos dentro de los de concentración. ¿Ok? Bien, les voy a contar un poco sobre un estudio que se llama Filosofía de la Luz, que es un libro escrito por un diseñador de iluminación y filósofo de la ciudad de Buenos Aires, que se llama Mauricio Rinaldi. Él tiene un libro que se llama Estética de la Luz, que es bastante interesante, es muy, muy filosófico. Él se dedica a filosofar sobre la luz, y establece un orden que, si bien otros escritores trabajaron sobre ese orden, él establece un orden de estética de la luz que tiene que ver con tres características principales de la luz. Una de ellas es la morfología, la siguiente es la sintaxis, y la última es la semántica. Dentro de lo que es la morfología es todas las características morfológicas de la luz, como puede llegar a ser la intensidad, el color. Bueno, ahora lo vamos a ver en detenimiento porque pienso que es de lo más rico que tiene el diseño de iluminación. Yo a los alumnos les recomiendo siempre estudiar la morfología, sobre todo porque me va a dar la capacidad de analizar cualquier hecho artístico. Yo pongo un video de YouTube y puedo decir exactamente, o hacer un análisis morfológico de la luz con 7 características básicas. Bien, la siguiente es la sintaxis, que es cómo transcurre en el tiempo esa luz. Esto son aplicaciones filosóficas que lo puedo aplicar a cualquier cosa, pero en este caso lo vamos a aplicar a la iluminación. Es cómo transcurre en el tiempo esa luz, si es una luz que queda fija, si la vamos a dividir, la vamos a segmentar, si vamos a hacer un movimiento o un efecto. Y por último, la semántica, que es el significado de la luz. La semántica viene de la mano de la semiótica, que tiene que ver con la interpretación del signo y las convenciones, cómo nosotros por convenciones nosotros como sociedad aplicamos diferentes significados a diferentes señales, como por ejemplo el clásico que, bueno, la noche es azul, en iluminación es el ejemplo más clásico. Todos entendemos que si hacemos un contraluz azul y una luz tenue en el escenario, va a ser una interpretación de la noche. ¿Sí? Bien, nos vamos a meter de lleno con las características morfológicas. ¿Sí? Les voy a compartir mi pantalla, aguarden un segundo, por favor. Bien. Bien, creo que ahí lo ven. Bueno. La primera característica es la posición. La posición es clave, es lo que nos va a dar el primer signo puntual. Vamos a sacar toda la parte ahora funcional, porque también hay una cuestión con el tema de la funcionalidad de la luz. Tenemos lo que vendría a ser la luz funcional, que sirve para iluminar, por ejemplo, un estrado, o alguien que va a hablar, que es para destacarlo del resto. O para, no sé, excitar el sensor de una cámara para que pueda ser grabado. Y tenemos lo que vendría a ser la luz estética o la luz cosmética, y que en este momento no lo vamos a tratar, eso vamos a tratar puntualmente la parte funcional. Y ahí viene de la mano con, por ejemplo, en ese caso, la posición. Si nosotros vamos a hacer un frente, podemos tener un frente, un recto, un frente, un pool,
llamado, por ejemplo, banderas. No sé si ustedes vieron los teatros de las sociedades italianas, el teatro italiana, cine teatro, que tiene los balcones, y generalmente se colocan soportes de caño, eso es algo muy, muy de ese tipo de teatro, que tienen para poner las luces frontales a los costados, ¿no? Tenemos una cantidad de luces frontales, eso se llama frente bandera, ya lo vamos a ver más adelante, pero puntualmente lo que quiero comentar desde la posición es que tenemos nomencladas cerca de 27 posiciones, que puntualmente no hace falta que sepamos todas, pero sí necesitamos saber lo que es una luz frontal, lo que es una luz lateral, lo que es un contraluz, lo que es un cenital, posiciones que ya puntualmente no son nomencladas específicamente, sino que también lo mismo, por convención y uso, se empiezan a utilizar como las candilejas, los bañados de fondo, hay un montón de posiciones, pero es importante que sepamos sobre todo cómo se utilizan, ya sacando lo que les decía, la parte de discusión estética y filosófica, sino sobre las costumbres de la danza específica, porque en definitiva las posiciones se utilizan para cualquier tipo de acto escénico, o incluso, no sé, puedo hacer un frente para exponer un auto en una feria o cualquier cosa. Ahora puntualmente me interesa enfocarlo a lo que es danza. Dentro de la posición, como les decía, encontramos los significados más fuertes, como por ejemplo, una medianoche la vamos a hacer de forma cenital, con un pull casi de contraluz, pero de forma cenital. Por ejemplo, una luz frontal o una luz lateral la podemos utilizar para hacer un amanecer, un atardecer, situaciones casi les diría geográficas con respecto a la luz. Y puntualmente podemos utilizar la posición de cualquier manera, no necesariamente tiene que ser lo real, uno puede trabajar de forma abstracta totalmente. A partir de ahí, las combinaciones de posiciones se van a aplicar según el método de dirección de foco que yo quiero usar. Generalmente en danza y en teatro se utiliza lo que nosotros llamamos método McCandless. El método McCandless es un método desarrollado por un arquitecto, el arquitecto Stanley McCandless, que desarrolló muchos escritos sobre la iluminación, pero estudió específicamente una forma de iluminar que es la que utilizamos generalmente ahora casi todos lados, básicamente, que también vamos a trabajarlo así bastante por arriba, pero para que sepan que viene por ese lado. Voy a mirar las preguntas, si me permiten. Mauricio Rinaldi, sí, exacto. El libro está agotado, pero probablemente encuentren algún PDF, algo. Es interesante, la verdad que yo he leído bastante ese libro y siempre hay algo que llama la atención, sobre todo para ponerle nombre a las cosas, ¿no? Bien, la primera característica de la morfología es la posición y es una de las más importantes a la hora de crear un diseño. La siguiente característica es la intensidad. Y acá viene la clave a la hora de crear un diseño, sobre todo cuando yo calibro ese diseño. Cuando yo estoy en el momento, por ejemplo, si estoy como iluminador, estoy con el director y nos sentamos en la platea a ver lo que estamos creando, corregirlo, ver las escenas, la intensidad de luz es clave, no solo como en la parte funcional, que puede ser, por ejemplo, para que se vean las cámaras, para excitar los sensores, eso también es muy importante. Y yo le quiero hacer una consulta ahí a ver qué piensan. Nosotros en los shows, en los espectáculos de danza, en cualquier tipo de shows, ¿iluminamos para las cámaras o iluminamos para los espectadores que están en el recinto? ¿Qué les parece a ustedes? A ver, cuéntenme. Para los espectadores. Bueno, es casi unánime, les voy a decir, ¿eh? Bueno, les voy a contar una experiencia. Hace tiempo... Unánime. Sí, unánime, pero bueno, lo vamos a poner en discusión. Les voy a contar una experiencia. Hace tiempo me convocaron para hacer un diseño de iluminación para un artista de música tropical, pero muy, muy popular, que hacía una presentación de disco. Entonces era en el Gran Rex. El tipo quería salir de medio de dos tarimas atrás de la batería con láseres y un movimiento de luces móviles para todos lados. Y la banda tocaba, arrancaba súper misterio, el tipo salía de repente, era, bueno, el show increíble. Estuvimos días craneando eso,
Y en el momento donde iba a arrancar, de repente, o sea, tiramos el cue de luces rojas, me acuerdo que habíamos trabajado un montón. Y se prende una luz como si fuese la luz de sala, de repente el Gran Rex, imagínense, 3.000 personas, se prende todo y se queda todo blanco. Y nos miramos, estaba el director artístico, era una producción bastante grande. ¿Qué era? Bueno, resulta que había 3.400 personas con un celular filmando con la lucecita del celular, y todo lo que hicimos, todo el diseño que hicimos, se veía el tipo que estaba atrás de la tarima, obviamente lo empujaron, tuvo que salir porque ya se había cortado todo ese misterio que habíamos creado. En una sala de 100 personas, ¿cuántos espectadores tenemos hoy en día? No vamos a hablar del Teatro Colón, que tenés el tipo con el que si vos llegás a sacar un celular, lo van a buscar y lo linchan, ¿no? Hablemos en términos populares, un festival, el Festival de Cosquín, por ejemplo. Tenemos exponencialmente la cantidad de espectadores. ¿Por qué? Porque cada espectador tiene un celular y ese celular se va a expandir por las redes sociales. Entonces, yo como diseñador de iluminación, yo como creador artístico, vamos a llamarlo de una manera, tengo que entender cómo funciona un sensor de un celular para poder equiparar mi diseño de iluminación a los dos sujetos perceptores, el sujeto virtual y el sujeto que está ahí. Y les puedo asegurar que se puede, y les puedo asegurar que ninguno de los dos nota ninguna diferencia. Se puede ver de las dos maneras. Hay técnicas para hacerlo, ya está, digamos, se establecieron cosas. Obviamente que esto no vino un científico y dijo, bueno, para ver los celulares, nosotros los diseñadores de iluminación, a prueba y error, fuimos probando cosas para que funcione, y funciona realmente. Entonces, a partir de ahí, a nosotros también, a la hora de vender un show, nos sirve, porque no nos sirve que el tipo esté con un celular y que le salga todo quemado, el famoso fantasmita que está en el medio todo quemado y en el fondo no se vea nada, o al revés, digamos, que quede todo oscuro. Y eso se logra con técnicas de fotografía, básicamente, técnicas que se estudian en la fotografía, trabajando con el color. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar, muchos de los errores que hay cuando vamos a trabajar en festivales, ese tipo de cosas, es que, por ejemplo, los seguidores, el seguidor que generalmente se usa tiene una lámpara HMI, que es una lámpara de arco voltaico, como las que ven quizás en el alumbrado público, que da una luz muy blanca, muy blanca, casi tirando azul. Y, por ejemplo, las lámparas de tungsteno, que son los PAR 64, los famosos PAR 1000, tienen otro sistema, digamos, de iluminación, que es como una resistencia que da luz, que es mucho más amarilla. Son dos temperaturas de color diferentes. Entonces, cuando se ponen en contraste, la cámara lo que hace es interpretar, y una se pone o más azul o la otra se pone más amarilla. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar que todas las fuentes lumínicas estén más o menos con la misma temperatura de color. ¿Cómo se logra? Filtrando con filtros. Por ejemplo, al seguidor le ponemos un filtro cálido, un corrector cálido, que generalmente se utiliza el 004, es un número. Todos los filtros tienen sus números, hay algunos más populares, otros más nuevos, y les puedo asegurar que en cada industria hay modas con respecto a esto. O sea, los filtros que utilizamos acá siempre son los mismos, y los filtros que se utilizan en Broadway son un poquito diferentes, pero hacen que la estética a la cámara sea totalmente diferente. O sea, nosotros cuando vemos... ¿Cómo? Absolutamente. Nosotros cuando vemos, sumado que hay otra tecnología también en la captura, la maquinaria, les puedo asegurar que nosotros en Argentina tenemos la misma maquinaria que en Broadway. Los diseñadores, hay muy buenos diseñadores en Argentina que incluso han trabajado en Broadway. Pues digo Broadway por llamarlo de alguna manera, o algún lugar representativo, pero lo que cambian son este tipo de cosas. O sea, por ejemplo, los filtros. ¿Sí? En Broadway se utiliza un filtro que se llama, para el azul nosotros usamos un filtro que es un CT, un corrector frío, que es el 201, es clásico. Se utiliza desde los años que existe la luz en Argentina. De que vino un filtro trajeron el 201. En Broadway ya no se utiliza más el filtro, se utiliza un 161 que es un poquito más azul. Y eso hace que todas las obras de Broadway se vean diferentes y mejor o peor, pero se vean de cierta manera. Entonces, es muy simple. Voy a calle Paraná, acá en Buenos Aires, compro ese filtro y lo pongo y se va a ver exactamente igual. Son pavadas que hacen que mi obra, por eso digo, no necesariamente tiene que ser mejor o peor, sino que puedo utilizar esa herramienta. Pero me fui un poco por las ramas. Con respecto a la intensidad y los sensores, tenemos que calcular la iluminación simplemente cuando estamos
grabando luces, cuando estamos ahí como director o como iluminador o lo que sea, agarramos el celular, lo sacamos y nos ponemos a filmar y vemos si hay que subir el fondo, si hay que bajar el frente, si hay que bajar el seguidor. Y es muy simple, sacamos la cámara y lo miramos, tenemos el testigo en nuestra mano, o sea, ahí simple vamos a ver, y ya de alguna manera el porcentaje de éxito va a ser mucho mayor, porque vamos a estar viendo algo un poco más real. Bien. Con respecto a la intensidad hay otra cosa que tiene que ver ya con la parte de diseño, la parte estética y la parte del lenguaje. Que con la intensidad, solamente trabajando con la intensidad, ¿qué sensaciones, qué emociones creen que pueden llegar a transmitir a la hora de generar un diseño? Por ejemplo, ¿qué efecto puedo hacer con la intensidad? Nosotros generalmente utilizamos, no sé, la posición se utiliza bastante, el color se utiliza bastante, porque vamos a dar características de la tragedia, bla, 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 y un montón de sensaciones muy clásicas. Pero ¿qué sensaciones creen que pueden generar con la intensidad? Acá mientras responden, Leo, Marcela también, te mando un saludo, hay mucha gente conocida, la imagen es lo que perdura, y sí, la imagen no, por lo menos 10 años puede llegar a estar un video dando vuelta y en el registro uno ya después de 10 años puede decir, esto es viejo, no pasa nada, se ve bien, pero en los próximos 10 años yo voy a ver más o menos cómo estaba hecha esa producción. Muy bien, ahí está. Intimidad, atención, exposición, alegría, susto, tristeza, fantástico. Lo tienen muy claro. La intensidad es una de las características de la luz más expresivas. ¿Por qué? Porque yo puedo generar, no sé, en danza contemporánea, por ejemplo, contemporánea se usa mucho para atenuar luz. O sea, nosotros atenuamos la luz hasta que casi veamos que pasa algo, pero no veamos la forma. Y eso genera una cantidad de insatisfacción que es probablemente mucho más fuerte que cualquier otro recurso. La falta de luz muchas veces genera más insatisfacción que la sobreexposición. Por ejemplo, con la intensidad, hablemos algo no tan filosófico, pero por ejemplo, las escuelas de danza. Nosotros cuando trabajamos diseñando iluminación para las escuelas de danza, que tenemos las niñitas bailando, los niños, y si yo no le pongo un buen frente, la foto, la filmación, no se ve, o sea, por momentos se puede llegar a hacer algo mucho más dramático, pero es totalmente funcional y es básico tener un buen color de frente, una buena intensidad, para que ese video, si no después vienen las madres y te matan, literal. Pero eso no solo desde lo filosófico o estético o dramático, sino a partir de lo funcional también. La intensidad es muy, muy importante. Yo les recomiendo un ejercicio que siempre hacemos en la clase, que es empezar a crear ideas de diseño a partir de la intensidad y no del color. Nosotros lo primero que hacemos es aplicar el color a la luz. Obviemos el color, arranquemos a trabajar con la intensidad. Creemos a partir de la intensidad y después empezamos a meter color de a poco, pero si nosotros dominamos la intensidad, vamos a tener una herramienta fantástica para trabajar, con muchísimos recursos, podemos resaltar algunas figuras y otras no, podemos buscar la profundidad en el escenario a partir de la intensidad. La verdad es que es un recurso que creo que es uno de los más poderosos. Bien, preguntas, estamos bien, bárbaro. Vamos a continuar. La otra característica, la que sigue, es el color. El color es la forma o la característica de luz más expresiva, es la que nos va a dar. Nosotros, dentro del lenguaje de iluminación, este tipo de cosas las llamamos como palabras. Llamémosle palabras. Nosotros tenemos una acción en el escenario, sea de texto, sea bailada, y nosotros vamos a ir reforzando estas palabras con un lenguaje, esta acción, perdón, con un lenguaje primitivo, si se quiere, que podría ser, llamémosle noche, noche tenue, noche dramática, noche alegre, noche de luna llena, o naturaleza, o lo que sea. Y con estos recursos, ese azul de contraluz, esa intensidad tenue, nosotros vamos a ir formando estas pequeñas frases que si están curadas de manera simple, digamos, con un lenguaje muy criterioso,
van a ser sutiles y van a acompañar el mensaje con respecto al espectáculo en el que estamos trabajando. La idea siempre, el desafío del diseñador es ser criterioso, no pasarse, porque los recursos generalmente están y a veces son muy pesados. Entonces, lo que se dice es que si después de un show vienen y te felicitan por las luces, es que probablemente hiciste algo de más de lo que tenías que hacer. O sea, generalmente uno está para acompañar un mensaje. Por ejemplo, en música se habla mucho de que cuando iluminas música o bandas en vivo, es que lo importante más allá de todo son las canciones. Entonces, hay una discusión muy fuerte con los diseñadores de iluminación para espectáculos, que ahora está de moda poner una cantidad de móviles y dar vueltas para todos lados, y estrobos, y flashes, y humo, y pirotecnia, y se pierde lo que realmente, o dista de lo que realmente es lo que convoca, que es una canción que suena, una canción que representa algo. Entonces, siempre hay que trabajar en ser muy, muy criterioso en ese aspecto. Voy a responder una pregunta. ¿Qué diferencia encontrás entre filtros y luz LED? Hay diferencia técnica, básicamente, es otro tipo de luz. Está creada de otra manera. A partir de ahí, nosotros tenemos que entender que el LED y el resto de la luz, llamémosle lámpara de tungsteno o lámpara HMI o un fuego, lo que sea, luz de sol, son diferentes tipos de fuentes de luz. Y una cosa no reemplaza a la otra, son diferentes herramientas. El LED es impresionante. Lo que pasa con el LED, en principio acá en Argentina, en Latinoamérica, empezaron a llegar las cosas, digamos, de más baja calidad. Entonces sí había mucha discusión sobre, ¿podemos hacer un frente de LED? No era el tungsteno o LED. ¿Podemos hacer un frente de LED? Y las características del LED que llegaba no eran buenas. O sea, no se podía lograr ni técnicamente ni estéticamente algo. Hoy en día, si nosotros compramos luminarias italianas o luminarias, hay muy buena luminaria de República Checa, hay muchos fabricantes que ya desarrollan luminarias de LED de altísima calidad, obviamente que no las podemos pagar, porque salen muy, muy caras, pero está la posibilidad de hacer cualquier tipo de iluminación con LED. De hecho, la tendencia dentro de la industria de iluminación es pasar al LED, que incluso salió el año pasado, ahora a principios de año casi, luminarias de láser. Ya es otra fuente de luz nueva, que no es el láser que nosotros vemos en el boliche, sino que es una fuente de luz que sale del artefacto como si fuese una lámpara de tungsteno, pero con una fuente de iluminación láser que tiene se comporta físicamente de otra manera y no sé si es mucho mejor, es otra cosa. Entonces nosotros, lo ideal dentro del diseño es poder elegir con qué lo vamos a utilizar. ¿Es bueno o malo? No sé si la discusión. A mí me sirve más para algunas cosas y me sirve menos para otras, ¿sí? A ver, para iluminar mayormente con LED, pero la mezcla no es tan buena como las gelatinas. Es otra cosa, no diría que es bueno o malo. Si nosotros vamos a trabajar, y estamos también con otra discusión, si es chino o no es chino, si vamos a trabajar con luminaria de baja calidad de LED, y probablemente las mezclas, cuando nosotros pasemos de un color a otro, pase por el ámbar, por el magenta, por un montón de cuestiones que no están buenas. Pero si nosotros trabajamos con luminaria de buena calidad o con un buen programador que de alguna manera disimule estas falencias de la tecnología, probablemente ni me dé cuenta que es LED. Esa es la cuestión. Por ejemplo, para salir de este lado, yo prefiero, por ejemplo, la luz de frente hacerla con lámpara de tungsteno. ¿Por qué? Hay una magnitud que se llama índice de reproducción cromática, que se basa, para explicarlo así rápidamente, se basa en la representación de los colores iluminados por la luz del sol. Entonces, por ejemplo, una lamparita común tiene el 75% de índice de reproducción cromática, va por porcentaje. Entonces, quiere decir que los colores van a ser, por decirlo de alguna manera, el 75% de lo real, básicamente. A partir de ahí, ahora, por ejemplo, hay lámparas de LED nuevas que tienen el 98% de índice de reproducción cromática. Son impagables, pero está la tecnología dada para poder lograrlo. Yo de frente siempre trato de utilizar lámparas incandescentes, lámparas de tungsteno, sobre todo par 64 o elipsoidales, ERS, que es otro artefacto que se utiliza muchísimo y en producciones grandes, por ejemplo, los teatros grandes tienen todos elipsoidales, que la característica que tienen es que tienen una buena calidad de luz y tienen mucha posibilidad para recortar, agrandar, achicar
potencia y ángulo de apertura, básicamente, como le hablaba antes. Bien. A la siguiente pregunta justo me refería a los teatros, ya tienen mucho, sí, con respecto a LED hay por todos lados, sí, pero es la herramienta que tenemos, hay que empezar a usarla. Por ejemplo, el LED, los LED, digamos, de más baja calidad tienen son muy concentrados, no abre la luz. Entonces, cuando yo pongo, por ejemplo, de contraluz, que yo utilizo LED de contraluz, prefiero utilizar LED de contraluz porque cuelgo muchas menos máquinas, tengo menos temperatura. A la hora de presupuestar un alquiler, no tienen que traer dimmers, no tienen que traer mangueras de tensión, tiene un montón de cosas buenas. Y sobre todo tengo que colocar menos maquinaria, me sale más barato en el presupuesto y se ve mucho mejor, porque tiene más potencia. Pero ¿qué pasa? Muchos tienen un ángulo de apertura muy cerrado, entonces si yo tiro un poquitito de humo, o hay partículas simplemente de la tierra que hay en la sala, se ven los rayos, y eso en danza no aplica. Entonces, lo que se puede colocar en los LED filtros. Pongo difusores, coloco un difusor con cinta o busco de hacerlo de la mejor manera con un chasis, un portachasis, y hago que ese haz de luz se abra un poco, lo hackeo, por decirlo de una manera, con un difusor. Incluso en las producciones muy, muy chicas, se coloca papel de calcar. O sea, simplemente, obviamente que eso me saca mucha luz. Si tengo un difusor comprado de Rosco, de Lee, mucho mejor, pero es un recurso para usar. Nosotros tenemos que saber que la luz sale de cierta manera y yo puedo agrandarla o achicarla con diferentes artilugios, ¿no? Eso también es importante. El tema es cuando tenés que adaptarte a lo que hay. La adaptación a lo que hay ya es un modus operandi normal. No diría adaptación, sino sería como la concepción del show para el lugar donde lo voy a trabajar. Porque el problema realmente no está en la sala chica. El problema es cuando yo tengo que trasladar un show a la sala grande. Ahí es realmente el problema. Porque nosotros estamos acostumbrados a nuestra laguna, de alguna manera, donde nadamos todos los días, son los LED. Cuando nosotros tenemos que trabajar, que son básicamente las menos veces, cuando te convocan a un teatro Colón, Teatro Argentina de la Plata, no sé, un coliseo, son las menos veces, o sea, no es que siempre trabajas ahí, incluso los iluminadores más reconocidos trabajan a veces ahí, no es siempre. Entonces el problema está ahí, cuando tenés que trabajar con eso, porque son pocas veces realmente trabajas con ese material, ¿bien? En el interior era un tema. Sí, acá también. La tecnología, o sea, el distribuidor que distribuye la luminaria de LED es el mismo que distribuye en el pueblito más chiquito del sur, en Tierra del Fuego, y en Perú. O sea, es el mismo distribuidor, viene en el mismo container y se distribuye para todos lados de la misma luminaria. Algunas vienen muy malas, vienen menos malas y a veces malas. Es como... las luminarias, digamos, están por todos lados. Algunos teatros tienen un jefe técnico que entiende un poco más y tiene la posibilidad de que compren lo que él quiere y otras veces compran lo que se cruza lo más barato y sí, estamos un poco complicados con eso, pero es la herramienta que tenemos y hay que usarla, básicamente. Creo que, Lean, también sí. el comentario ese estaba relacionado con que muchas veces en el interior, debido por ahí quizás a la falta de, no sé si es conocimiento, porque no creo que sea por ahí conocimiento, sino como de que cuesta hacer que el técnico o el iluminador logre lo que uno por ahí como director quiere, porque hay como, bueno, son como por ahí un poco más, no sé si es la palabra, pacatos, en su teoría de iluminación y no en escuchar al director también. Mira, en ese sentido, o sea, lo que tienen que hacer es contratar a un diseñador de iluminación. O sea, el técnico de sala es un técnico de sala, es el tipo que prende todo y te va a dar una manito. O sea, si vos pretendés que el técnico de sala te haga un diseño de iluminación o que interprete tu idea, es una idea errónea, porque no es la figura dentro de la industria del espectáculo. La figura dentro de la industria del espectáculo es el diseñador de iluminación. Y lo que tenemos que buscar de promover es que haya más diseñadores de iluminación o un diseñador capacitado, digamos. Yo creo que va por ahí la cuestión. No hay forma de que el técnico de sala le puede poner mucho amor. Hay algunos lugares que le ponen mucho amor. No hacía referencia al técnico de sala, sino cuando contratás la iluminación para tu espectáculo, que es por lo general te lo termina siendo la persona que contrataste. En pocos lugares existe la figura de un diseñador de iluminación. Te estoy hablando por ahí en lugares más pequeños, ¿no?
donde Sí, te pero es lo no mismo. te hace el diseño, ponele. Es el error es que pretender que el tipo que te provee equipamiento te haga un diseño. O sea, digamos, es como el, el director decide quién le va a hacer el diseño. Si Claro. uno, el tipo que te alquila el equipo, que te viene y te pone el equipo, es el rental. No es la persona que tiene que hacer el diseño. Lo hace porque no hay otro. Eh, básicamente, o sea, el tema es que nosotros como directores, como coreógrafos, como lo que sea, tenemos que contar con la persona que no necesariamente tiene que ser un tercero de una empresa. Tengo que buscar la figura, siempre hay algo, en todos los lugares hay una persona que le gustan las luces, no necesariamente tiene que ser un erudito de iluminación, sino que tiene que tener ganas de interpretar mi idea y que crear junto a mí. Me parece que eso, no quiero ser terco con esto, pero me parece que lo que teníamos que buscar en ese sentido es la figura del diseñador de iluminación. Incluso lo puedo diseñar yo como coreógrafo, no hace falta. Por eso digo que no es necesario saber de técnica para crear un diseño de iluminación. Si yo creo un diseño de iluminación, lo formalizo de alguna manera y lo tengo claro, ahí va a ser mucho más fácil, porque no tengo que estar pendiente de la interpretación artística del tipo que va a montar, del técnico, básicamente, del luminotécnico. Son dos figuras diferentes. Dentro de la iluminación está el diseñador de iluminación y el luminotécnico, y están bien marcadas. Hay gente que no quiere saber nada de diseño de iluminación, lo hace porque está ahí y ya. Y algunos que le ponen mucho amor también. Sí. Igual comparto Es, la teoría de que haya una persona que se dedique a diseñar el concepto lumínico. Eso comparto totalmente. está documentado dentro de la industria del espectáculo, el diseño de producción de la industria del espectáculo, las figuras son un montón. Es como, no me quiero ir mucho de las ramas con esto, pero yo soy diseñador de iluminación, soy programador también, programo sobre todo cuando trabajo con música, pero para danza tengo mi programador. Por más que yo sepa manejar la consola, yo tengo que estar mirando el escenario, no puedo ponerme a programar, porque existe la figura del programador, existe la figura del seguidorista, o sea, está documentado el diseño de producción para que cada uno ocupe su lugar, como existe, por ejemplo, en danza clásica el maestro interno o el stage manager, aplicado a producciones mucho más chicas, quizás no hace falta tampoco disponer de un presupuesto muy grande para traer un stage manager o un regie o lo que sea, pero sí podemos ocupar esa figura, porque en definitiva, digamos, si no hay nadie que se ocupe puntualmente de ciertas cosas, lo va a hacer el que pasa. Y el que pasa era el que pasaba. ¿Se entiende? En música muchas veces el seguidorista era el chofer del colectivo, que iba con las giras con los grupos, históricamente era el chofer del colectivo, pero bueno, era el chofer del colectivo que le pusieron seguidor. No podemos pretender que sea lo mejor. Se estudia los oficios, a eso me refiero. Bueno, a ver, el problema de los grupos de danza es que ser de producto, yo rápido invitan a bailar y vos presentas tu espectáculo y no te dejan tener acceso al iluminador. Apenas el musicalizador, bueno, mira, en danza generalmente cuando vos estás de gira con grupos de danza, o sea, vos vas como iluminador del grupo y un poco tu trabajo es hacerte el lugar y pelearte con la gente que te tenga que pelear para que te dejen, o sea, para defender tu espectáculo en ese sentido. Imagínate que el tipo que está como iluminador en un festival de danza no te quiere ni ver, no quiere ni saber de vos. De hecho, o sea, te digo real porque yo he estado en ese lugar también siendo jefe de producción o mismo anfitrión, lo que se dice anfitrión de iluminación en un festival, y no, tu capacidad de atención es proporcional al porcentaje de la cantidad de compañías que haya. O sea, por más que le pongas todo el amor, o sea, tu porcentaje de atención a esa hora va a ser el 5%, porque después a partir de eso quizás te tenés que preocupar hasta que aparezca, no sé, un presentador, una proyección, millones de cosas. Entonces siempre es muy importante llevar a tu diseñador de iluminación. Que no necesariamente lo que digo tiene que ser un erudito de iluminación, tiene que ser algún amigo que le gusta, que se preocupe y que defienda tu obra. A ver, sigo. Los que dirigimos tenemos que entender que la primero entiende nuestras ideas es básica para dibujar a compu, planta, luces, proyectos, sí. La idea es tener todo lo más formalizado posible, aunque sea un dibujito. Ya hoy en día nadie se asusta con ver un plano que no esté formalizado. El tema es que hace falta un plano, por ejemplo, de luces. Pero es una discusión un poquitito más avanzada eso, de formalizar, hacer planos, ideas. Ahora hay muchas aplicaciones gratuitas hasta para diseñar en 3D, muy simples.
Pero bueno, creo que es una discusión más avanzada que con gusto quiero estar en esa discusión. Viene con equipo creativo, el diseñador viene con el equipo creativo de la obra, sí, es una parte fundamental. O sea, el diseñador de iluminación es, como decía Ricky, es fundamental, no porque yo sea diseñador, sino porque básicamente te puedo cagar la obra si, si no hago bien mi trabajo. Eso es en Buenos Aires, no, el diseño de producción aplica para todas las producciones, por más que sean de una persona. Está documentado para aplicarse en todo tipo de producciones. Yo soy del interior y gran parte de mi trabajo lo hago en el interior y conozco toda la realidad. Hay mucho para hacer. Son todos rebusques para lograr que se vea mejor, no está la formalidad. Incluso lo que te decía, acá en Buenos Aires hay teatros de 40 butacas, de 30 butacas, y se hacen obras, se hace danza, y se hace danza clásica, no sé, hay todo, en todos lados. Y con la misma problemática. Hay salas acá de danza, donde son salas culturales que se hace danza contemporánea, danza clásica y todo, y vos entrás y tenés los LED parpadeando porque hay ruido en la señal. Millones de cuestiones que ocurren en todos lados. Espero no ser muy arbitrario con las cosas, pero son discusiones que tengo todos los días y, como les decía, estoy dispuesto a discutir. Por ejemplo, en un show musical de danza se presenta en festivales con escenarios medianos, grandes, la forma correcta de comunicarnos con el iluminador de turno en cada evento, teniendo en cuenta los términos técnicos. Sí, primero la comunicación arranca mucho antes. Yo tengo que tener el rider, saber cómo se va a hablar, o sea, hablar con el diseñador de iluminación o con el iluminador en jefe o con el jefe técnico que se encargue de tener eso y tratar de simplificar la obra. Eso es, y ahí también lo pongo a discusión. Cuando uno va a un festival tiene que ser muy fuerte con los conceptos para que la obra se pueda adaptar y que sea realizable. Lo importante en los festivales es que la obra empiece y termine y que no tenga problemas. A partir de ahí, todo el estético se suma y se suma. Pero es los festivales son climas muy hostiles para trabajar. Son climas muy hostiles, donde uno tiene que tratar de salir de la mejor manera. No necesariamente tengo que ir a mostrar toda mi expresión, digamos. Tengo que mostrar mi expresión, pero si no la puedo mostrar es peor. Entonces tengo que tratar de ser lo más asertivo posible. Y eso, obviamente, lleva a negociar un montón con la estética. En ese sentido, tengo que entender, como dice un amigo mío, tengo que entender en qué lío estoy metido, porque como les decía, muchas veces yo llego a un festival y el tipo a lo mejor hace 3 días que está trabajando ahí sin dormir y obviamente va a ser muy hostil, no va a entender. Entonces yo tengo que buscar, incluso es casi político, tengo que llegar, buscar la manera, eso que dicen que cuando uno tiene que llegar a un teatro con facturas, es filosófico, no necesariamente tengo que llegar con un paquete de facturas, pero tengo que llegar con mucha buena onda, con buena predisposición, a veces te ladran y a veces tenés que buscar de ser lo más político posible, obviamente dentro de los parámetros posibles, por supuesto, porque muchas veces tenés que pelearte, pero nada, eso es lo que desgasta realmente. Yo siempre he ido con comida. Y sí, claro. El tipo a lo mejor viene comiendo sándwiches de milanesa hace 3 días, ¿viste? Siempre. A los técnicos con comida. Sí, con buena onda, sobre todo con un mate. Yo cuando voy a festivales grandes te llevas el mate, compartís un momento, le escuchás un poco los problemas que tiene y ya empatizás. Porque en definitiva es una persona que está ahí, ¿viste? O sea, en todo sentido. Pasa con el sonido, pasa con el video, con todo. O sea, es empatizar un poco y entender sobre todo. Y ahora ya es lo último y me voy a meter más en la clase porque si no nos van a quedar muchas cosas afuera. Hace tiempo un operador de iluminación de un artista muy conocido dentro del folclore, me lo encontré en Cosquín y estaba muy enojado porque había estado preparando su show, que era uno de los primeros shows grandes que él hacía, en Cosquín, y no pudo hacerlo de la mejor manera. Y estaba muy enojado. Entonces yo le dije, fuiste a Cosquín, tuvimos un Cosquín, qué sé yo. Me dice, no, pues estoy enojado, no puedo hacer. Le digo, ¿pero qué hiciste en Cosquín? Le digo, ¿comiste empanada? Me dice, no. ¿Comiste asado? No. ¿Te tomaste una cerveza con un amigo? ¿Viste gente que no veía hace mucho tiempo? No. Entonces, ¿a qué fuiste a Cosquín? Porque en realidad Cosquín no es para hacer el mejor show de tu vida. Tenés que hacer un show decente, de buena calidad, y tratar de salir ilesos, porque es una plaza muy hostil también. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, es como, no puedo ir a medir mi ego a esas plazas porque probablemente pierda.
¿Se entiende? O sea, hay otros lugares donde tengo que poner todo mi esfuerzo, no sé cómo decirlo muy bien, pero o sea, mis expectativas tienen que ser mucho más grandes. Bien. Siempre llevamos empanada, muy bien. Y sí, es así. Es la buena onda, básicamente funciona en todos los aspectos. A ver si me fui. Bien, seguimos. El color. Bueno, en el color hay algo que es muy importante, que viene a ser como el marketing de la estética. El color tiene muchas trampas. El color, o sea, con el color puedo hacer muchos hacks para lograr emociones. O sea, como el marketing que busca venderte sin que vos quieras comprar, bueno, en el color yo puedo de alguna manera manipular la psicología de las personas. ¿Cómo? Por ejemplo, estos son recursos de fotografía. La atención de las personas generalmente va hacia los colores cálidos. ¿Esto se entiende? Los colores cálidos, el blanco, nosotros el color blanco podemos tener colores blancos más cálidos y colores más fríos, más tirando a naranjitas y más tirando a celestitos. Hay una unidad de medida que no me voy a poner a explicar, pero tiene que se llama grados Kelvin. Entonces, ciertos grados Kelvin son los más fríos y ciertos grados Kelvin son los más cálidos. ¿Bien? Generalmente los colores más cálidos atraen mucho más la atención. Entonces, voy a poner un ejemplo simple. Yo tengo un actor atrás del escenario y tengo un actor adelante. El actor de adelante está gritando, hablando a los gritos, está haciendo morisquetas, moviendo las manos, y está iluminado con un color frío, y el de atrás está quieto, sin hacer nada, y está iluminado con un color cálido. Les puedo asegurar que al de adelante no lo ven. O sea, toda la atención va a estar puesta al que tiene la iluminación cálida. Eso es una trampa que podemos utilizar y la verdad que queda fantástico, es un recurso fantástico. Después, ¿qué opinas de la pantalla de fondo? Bueno, ya ahora vamos a ver eso. Después volvemos a las preguntas. Sí. Después, por ejemplo, dentro de la fotografía hay una que es clave con respecto a los sensores, que es el tema de la figura fondo. El sensor va generalmente a tomar la cantidad de luz, eso es importante porque los sensores de las cámaras, sobre todo de los celulares, son automáticos, entonces regulan la intensidad de luz según donde tiene el punto donde va a tomar, y generalmente es el centro. Entonces, cuando nosotros colocamos a un artista y le damos iluminación, esto le decía, sacamos el celular, medimos y vamos a ver que generalmente el artista tiene mucha luz y el fondo tiene poca. Entonces yo lo que tengo que hacer es bajar un poquito al artista, generalmente con seguidores. ¿Por qué? Porque se le pone mucha luz al artista con seguidores y todo para que la gente del fondo pueda ver esa luz, porque nosotros lo que estamos viendo en definitiva es una luz, es un reflejo de una luz. La luz no es percibida por sí misma, no se puede percibir, sino que lo que estamos viendo es un reflejo de un objeto, que en este caso sería el artista. Entonces, por eso necesitamos tanta cantidad de luz según la distancia, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en plazas muy grandes o con mucha gente, efectivamente necesitamos mucha más cantidad de luz, más potencia, más watts, más lux, más la unidad de medida que quieran, necesitamos muchas más. Entonces, eso es importante. Y generalmente en el fondo, como son superficies mucho más grandes y la podemos ver por contraste, necesitamos menos luz. Pero cuando actúa el sensor de las cámaras, incluso en las cámaras de broadcast, las más importantes, es importante poder calibrar eso. Y yo lo hago como diseñador de iluminación. Ustedes como director y coreógrafo les recomiendo que caminen en la sala, que se tomen el trabajo de caminar toda la sala, por todos lados. Y si pasan por al lado de la cámara, dicen, ¿puedo ver? Maestro, le dan la mano y miran a ver cómo está, y le dicen, che, acá falta el fondo, o está muy quemado, porque eso definitivamente el tipo también que está con la cámara, probablemente, o sea, en las producciones chicas, el amigo que pasó por ahí también, y le pusieron la cámara y le dijeron, filma acá, y está toda la cámara automática, y eso lo que hace es mover el color por contraste, como le decía antes, que las luces blancas se pongan azules y las luces amarillas se pongan más amarillas, y hacer, digamos, medir la luz en el sujeto que tiene más luz. Entonces todo el resto lo que va a hacer es va a quedar más oscuro. Yo lo que tengo que lograr es que todo esté parejo, con la misma cantidad de luz. Después podemos trabajar con el color para que tenga más profundidad y por la composición en el espacio y un montón de cuestiones, pero eso es clave para trabajar con cámara y también para la vista del sujeto perceptor. Bien, estas dos características, hay muchas más, pero me parece son las principales, trabajar con la figura a fondo y trabajar con la psicología del color, con esto de ir resaltando los lugares. También podemos ver, por ejemplo, en un escenario, cuando creamos una escena, sobre todo en un teatro musical y en ballet, se hacen escenas con
escenografía, y también hay cosas que se usan, por ejemplo, no dejar lugares oscuros, o todo lo que esté en el escenario tiene que estar iluminado. No necesariamente, si hay algo en el escenario y no está iluminado, queda raro, como que está ahí y está de más o quedó ahí. Entonces, si hay algo, aunque esté en off dentro de la escena, ponerle una luz. Generalmente el azul funciona porque lo deja en off, lo deja relegado. Entonces, generalmente en todos los espacios de atrás del escenario donde hay cosas, o quizás hay un grupo de personas que está en off esperando para entrar, o lo que sea, son figurantes, se te coloca una pequeña luz azul o una pequeña luz del color que sea, para, fría por supuesto, para que esté en off, pero que esté. O sea, eso es interesante y queda muy bien a la hora de trabajar. Bien, bien. Vamos a seguir con la siguiente característica. La siguiente característica es la difusión. La difusión de la luz tiene que ver con los límites de la luz. Exactamente, si están enfocados, si están desenfocados. No necesariamente con el resto de la luz, que es otra característica. Y eso va directamente proporcional a la dureza del uso, cómo lo vemos. No sé si ustedes se acuerdan las hazañas de Julio Boca cuando se ven que están en grandes, no me acuerdo cuál es el lugar, hay uno que es muy particular, que está bailando y se ve el seguidor totalmente recortado, o sea, bien con la silueta, y se ve que se pinta el fondo. Y bueno, eso es algo viejo, si se quiere, digamos, esa estética. Ahora se utiliza el seguidor totalmente desenfocado. De hecho, la función del seguidor es que no se vea. O sea, supuestamente uno no debería ver que existe un seguidor. Hay problemas con eso, porque si yo, por ejemplo, lo saco de foco, hago que esta difusión sea bien blanda y de baja intensidad, porque necesito bajar la intensidad para que no me quede muy resaltado el actor con respecto al fondo, el seguidorista deja de verlo, no ve a dónde está enfocando. Entonces, el límite del seguidor debería ser bájalo hasta que dejes de verlo, hasta que lo puedas operar, digamos. Entonces nosotros vamos a tener una cantidad de luz controlada, no va a ser el seguidor al 100% con luz dura, y voy a tener un destaque de esa figura, porque la idea del seguidor, más allá de apoyar también, es poder trabajar, destacarlo del resto. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo un frente, por ejemplo, voy a iluminar todo el escenario, voy a tener lavada toda la escena. En cambio, si yo pongo un seguidor, voy a poder poner, por ejemplo, teñir de un color toda la escena sin necesidad de estar lavando con luz blanca. La idea es sectorizar de alguna manera. Bien. En Broadway, por ejemplo, para los musicales se utilizan 2 seguidores por artista. En teatro musical, esto no es danza, es otra estética. Con un plano americano de seguidor, más o menos de la cintura a la cabeza, con un color cálido, totalmente desenfocado, y el resto del cuerpo con un color frío para que se vea el vestuario y los pies, por supuesto. Eso en danza no aplica, pero sí se puede utilizar algunos conceptos. Es importante otra cosa, el seguidor va, esto nadie te lo va a decir porque es algo muy específico, el seguidor va apuntado. Nosotros tenemos el círculo, el centro va a la cara, porque generalmente lo que hacen es agrandar y ponen la parte de abajo a los pies y la parte de arriba a la cabeza, pero el seguidor tiene un hotspot que es en el centro, entonces yo tengo la luz a la altura de la cintura, a la altura del ombligo, y en la cara vamos a ver una nube negra. Eso siempre pasa. Entonces, es preferible abrirlo un poco más, pero que el centro siempre esté a la cara, a la altura de la barbilla. ¿Bien? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Si quieren, la van haciendo, yo incluso sigo, no hay ningún tipo de problema. Con respecto a la difusión, también yo puedo elegir si cortar, recortar. Los seguidores, por ejemplo, se pueden hacer cuadrados, o la forma que quieran. Hay muchos móviles nuevos que permiten eso también. Es muy interesante porque podemos hacer un montón de efectos con respecto a eso, pero generalmente la idea, o lo que mejor queda, o mejor, más suave es trabajar siempre con pulse difuso, digamos, con fuentes de luz difusas, para poder ir pintando zonas, buscando ir cubriendo zonas, ir cubriendo diferentes lugares con la luz. Bien, vamos a continuar. Estaban preguntando sí, qué ángulo sí. es mejor para el seguidor, ya que justo estabas ahí. El seguidor tiene un ángulo muy cerrado y hay seguidores para diferentes distancias. Por ejemplo, los seguidores de puente de embocadura, que son los que se utilizan más que nada en los teatros grandes,
que tienen un puente en la embocadura del escenario, entonces van de arriba y pegan más de arriba, son con un ángulo más abierto porque tienen menos distancia. Y tenemos los seguidores, por ejemplo, que se utilizan para estadios o para teatros, que son mucho más lejos, que tienen que ser más cerrados porque tienen más distancia. A mayor metros, digamos, el cono de luz va a llegar más abierto. Entonces, los seguidores generalmente se especifican por potencia, vienen de 1200, de 2400, incluso vienen más chiquitos, así que no se especifican por ángulo de apertura porque incluso regulan el ángulo de apertura. O sea, yo puedo regular un poco, pero puedo regularlo, ¿sí? Lo que justo viene con respecto a lo que es el tamaño de la luz viene de la mano del ángulo de apertura. Y si yo tengo más distancia, tengo que cerrarlo. Lo que tengo que entender es que, ¿qué quiero ver de ese seguidor en la persona? Si quiero que le pegue algo cerradito, si quiero que le pegue más a la cara porque está haciendo un efecto, si quiere que le pegue al cuerpo. En danza muchas veces los directores y directoras quieren que se vean mucho las piernas. En teatro musical uno cierra la cara, casi ni se ve el cuerpo. Esas son cuestiones estéticas que, bueno, que tengo que decidir a la hora de utilizarlo, ¿sí? Bien. ¿Algún material para tener en cuenta sobre estética y iluminación para danza? Está difícil. No hay mucho de eso. Yo tengo mucho PDF, mucho escrito que, bueno, voy a tratar de formalizarlo un poquito más para pasarlo. A mí me gusta muchísimo la danza, hace muchos años que ilumino danza, y tengo mucha experiencia, digamos, porque me tocó y me gustó y me interesa mucho. Pero les recomiendo sobre todo estudiar esto de estética, las 7 características que ahora faltan un par más, y analizar mucho danza, porque eso van a tener la posibilidad de ver cómo se hace, básicamente. Si nosotros vemos, por ejemplo, un video de X show, digamos, que nos guste, X espectáculo, podemos, con esta morfología, podemos ver cómo está hecho. Entonces vamos a ver, tiene una luz de frente, de tal color, cómo está hecha, tiene diferentes fuentes, o mismo, no sé, contraluz, son móviles, no son móviles. Podemos verlo, lo importante es entender lo que pasa del artefacto para afuera, digamos. O sea, son diferentes haces de luz, es un pool general, tienen un cenital, tienen un seguidor. Eso generalmente se puede distinguir y es más interesante que por ahí que te lo cuente alguien, poder analizarlo, porque en definitiva la danza es muy variada y según el género en el que trabaje, puedo trabajar danza contemporánea, ballet clásico de repertorio, ballet neoclásico, y realmente todos se iluminan diferente. Y cada historia, por ejemplo, el repertorio clásico se ilumina totalmente diferente, con generalidades, pero tiene estéticas muy marcadas, y les puedo asegurar, si uno cambia algo, se nota. Si uno trabaja, no sé, en el Lago de los Cisnes y trabaja con mucha intensidad, deja de ser, digamos, la estética que se utiliza por moda, porque hace muchos años que se hace igual. ¿Lo puedo hacer totalmente diferente? Sí, lo puedo hacer, pero entendiendo que estoy saliendo de un esquema. Eso es otra discusión también para dar, que me resulta interesante. Probablemente ustedes sepan mucho más que yo al respecto. Bueno, el tamaño de la luz, como les decía, puede ser, es, digamos, proporcional al ángulo de apertura. Generalmente los artefactos vienen de fábrica con un cierto límite, como les decía, de 0 a 70 y 70 a 160, más o menos de ángulo de apertura. Pero ¿qué pasa? Si yo necesito cubrir una zona, lo que voy a hacer es ir trabajando con diferentes artefactos puestos de forma simétrica, y que cada artefacto cubra la zona que deje el otro. Entonces lo que voy a hacer es una gran fuente de luz hecha por diferentes artefactos, ¿sí? Generalmente se trabaja así para los contraluces, para luces laterales, etc. Bien, la distribución de la luz tiene que ver con lo que pasa dentro de esos límites de la luz. Nosotros antes hablamos con la difusión en los límites. Bueno, lo que pasa dentro de esos límites es la distribución, que, por ejemplo, puede ser, como les decía, en el seguidor, que tiene un hotspot en el medio, o sea, tiene más luz en el centro y menos luz afuera. En el par 64, por ejemplo, es una luz más ovalada, donde tiene un hotspot en el medio, pero después se va abriendo y va generando como un óvalo. Entonces sirve para hacer, por ejemplo, diagonales o calles. El par 64, par 1000 es una luz muy versátil. Después podemos aplicar lo que llaman gobos, que son estas chapitas de metal que podemos colocar en los elipsoidales o en las luces móviles para hacer follaje, o para hacer una ventana, o para hacer lo que se me ocurra.
Y eso tiene que ver con la distribución, eso es importante, mucho a la hora de recrear escenas, sobre todo de noche, se utiliza mucho para generar el follaje de los árboles, son efectos, ¿no? Totalmente cosméticos. Así que eso es interesante y tienen que saber que existe. Eso sí, probablemente en el interior del país, en lugares más chicos, no van a encontrar un elipsoidal con gobos, pero uno se la puede rebuscar, a lo mejor con una fuente de luz, colocando un filtro recortado en el medio, con un plano convexo, siempre hay una forma de resolver algo así. Incluso se están usando mucho proyecciones. No la proyección de frente que vemos con el videomapping, sino proyecciones de arriba. Si quiero hacer un contraluz de textura, puedo poner un proyector desde arriba y que pegue en el piso y con un poquitito de humo, un poquito de niebla, va a ser un efecto de follaje. Perdón. Eso, sí, gracias. Es que no estoy acostumbrado a hablar tanto. La cuarentena me dejó un poco aislado. Lean, Entonces, quería avisarte que vas una hora para que vayas dando vos los tiempos. Bien, dale, perfecto. Ya cierro algunos conceptos y ya avanzamos. No, ¿Bien? Tranqui, vos manejalo nomás. Yo para Dale, que seas consciente. Muchas gracias. Bueno, la distribución va por ese lado. Y por último, la forma, que la forma va mucho de la mano de la difusión también y el tipo de artefacto. Generalmente también con eso hay muchas modas de luz. Si vamos a trabajar, no sé, con composiciones puntuales, un efecto, en tango se utiliza mucho todo recortado, la silla marcada con el cuadradito, y bueno, el piano recortado, qué sé yo. Bueno, ahí hay un montón de cuestiones que son recursos, digamos, que se utilizan, digamos, y como les decía, son modas. Lo interesante es saber que existe y que lo puedo usar, y sobre todo buscar la forma de innovar y hacer algo un poquito más novedoso, sin caer en la obviedad, por supuesto. Mi consejo con respecto a eso es que lo mantenga lo más simple posible, que lo fuerte sea el concepto en la idea. La idea de generar un concepto fuerte va a hacer que yo pueda interpretar mi obra o la parte de luz de mi obra la pueda hacer en un lugar con 20 metros de boca o en un lugar con 4 metros de boca, porque en definitiva lo que voy a generar es un concepto fuerte. Por ejemplo, hay una obra que se llama Le Parc, que es de un programa de TV, creo que es de Bolshoi, si no me acuerdo, que está fantástica. Después la voy a buscar, le voy a pasar el link, porque es una de las obras que más me gusta. Es un programa de TV muy, muy buena, es una obra divina. Y que tienen dos colores, un color cálido de un lado, un color frío del otro, y un contraluz verde que hace, digamos, como un espacio, digamos, un jardín, y ya está. Son tres colores, que lo puedo hacer con 100 artefactos o lo puedo hacer con 3. Y eso es lo rico del diseño, mantenerlo simple, hacerlo que sea fuerte concepto, sin mucho rebusque, porque ahí sí también la complicamos. Si yo quiero poner, no sé, 8 sillas con un cenital en cada silla, ya a partir de ahí necesito 8 luces. 8 luces más los puntos de anclaje, más la cantidad de equipamiento. En cambio, si yo busco hacerlo mucho más simple y crear a partir de eso, va a ser más realizable y más fuerte concepto en ese sentido. Bien, ¿alguna duda con respecto a las 7 características de luz? Le voy a pasar para atrás. Forma, distribución, tamaño, difusión, color, intensidad y posición. A partir de esto, con estas 7 características podemos analizar cualquier fuente de luz, desde la lamparita del living de su casa hasta una luz que veamos de un espectáculo, de un show, lo que sea. Eso es clave, digamos. El análisis morfológico es clave. No nos vamos a meter con la sintaxis, no nos vamos a meter con la semántica, porque es otra discusión y es mucho más larga, pero con estas herramientas ustedes van a poder analizar cualquier tipo de espectáculo, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Colores. ¿Cuáles eran los colores que dijiste? Mira, en Argentina se utiliza correctores cálidos 004, correctores fríos 201. Broadway utiliza el 161 como frío. Podemos utilizar un 033, que es un rosita, que se utiliza. Yo generalmente los rositas y eso lo utilizo para musicales o para cuando hay niños en escena, las escuelas de danza y ese tipo de cosas. Por ejemplo, los musicales se utiliza un color que se llama 054, que es más tirando un lavanda.
Utilizo también mucho para los frentes no color, si estoy trabajando con tungsteno, que es sin color básicamente. El tema que el tungsteno, cuando lo bajo la intensidad, lo dimerizo, por decirlo de alguna manera, se pone muy amarillo. Entonces eso a veces no queda bueno y necesito regular de alguna manera. Le Parc es la de Angelín. A ver, no sé, lo voy a buscar y le voy a pasar el link ya rápidamente. A ver, disculpen un segundo. Y ya se los paso porque la verdad que esa obra no tiene desperdicio. ¿Eh? La coreografía es muy conocida, pero hay muchas versiones. Y esta particularmente es la de un programa de televisión de Rusia. La obra musical es tremenda también. Segundo, por favor. Mientras tanto, si quieren poner preguntas, aprovechemos y ya vamos. Les quiero hablar un poquito del método McCandless, que creo que a ustedes le va a servir bastante. Aquí está. Si quieren, después véanla y me hacen los comentarios, lo discutimos en otro momento o por WhatsApp o lo que sea, porque la verdad que es muy interesante. Les pongo el link acá en el chat. No, cualquiera, le puse otro link. Olvídense de eso. Sí, nada que ver. Fake. Terrible fake. Acá. A ver, ahora sí, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Las texturas podrían ser con filminas impresas o la tinta de impresión láser podrían quemarse con la temperatura. Sí, si es lámpara de tungsteno, olvídate. De hecho, el tungsteno sobre todo tiene más o menos 400 grados en los puntos, los puntos focales. Lo que deberías poner es, por ejemplo, el LED. Ahora existen los elipsoidales de LED, que son tremendos, y eso algunos permiten las filminas impresas. Yo creo que es lo único, porque después te lo quema totalmente. Lo que se puede utilizar son los gobos, que los gobos son placas de metal, que son aleaciones de níquel, qué sé yo, que se pueden mandar a hacer, pero sobre todo son dibujos muy, muy sencillos. Se escribe gobo, con G-O, B larga O, que significa Go Before Optic. En video de danza podrías en un video de danza, ¿qué tendría más en cuenta? Lo que les dije, el color de frente y estar muy pendiente del sensor, que se vea muy bien. Sobre todo cuando voy a grabar un festival, por ejemplo, la posición de las cámaras es clave también, porque muchas veces los camarógrafos se ponen mucho más arriba del público, y eso va a hacer que la cámara vea mucho más porcentaje de escenario. Y el escenario muchas veces está muy desprolijo. Si se ve en la cinta del tapete o marcas o lo que sea. Entonces, siempre tratar de que las cámaras estén a la altura del espectador, digamos. Buscar la manera o un poquitito más arriba, ¿sí? Y eso es algo también que tengo que decidir si voy a iluminar el piso o no. Yo lo puedo no iluminar, digamos. Eso es clave también. Uno ve gran porcentaje del suelo cuando está en la sala. Bien, cuando diseñas para Academia de Danza, por ejemplo, cuando el espectáculo de presentación de los trabajos en el año, diseñas luces diferentes para cada coreo. Generalmente, cuando trabajo con Academia de Danza, el tiempo es el que apremia, sobre todo por el alquiler de la sala. Generalmente las escuelas de danza alquilan una sala a partir de la mañana y tienen función a la noche, o como mucho 2 días. Entonces, lo que uno puede hacer al respecto es muy poco, digamos, con la cantidad de tiempo, porque entra, por ejemplo, a las 6 de la mañana el equipo de rental hasta las 2 de la tarde. Ya empieza el ensayo general y uno tiene que programar las luces sobre el ensayo general. Con tiempo se puede hacer de todo. Generalmente, pero ¿qué pasa? El alquiler de la sala es lo más caro. Entonces, generalmente se resuelve más que diseñar. Yo he hecho en Rosario, con Karina Odicio, hemos hecho Alicia en el País de la Maravilla del Royal Ballet en una tarde. O sea, una locura total, que lo hicimos con mucho gusto, salió bien, pero digo, a veces uno se mete en esos líos que no están buenos o no son del todo cómodos, por decirlo de una manera.
Es maratónica la técnica, tremendo. Sí, no, si estamos hablando Ah, bueno, justo Marce, con Marce hemos hecho esa obra, la hicimos. Marcela de Arquitectos en Tránsito, son escenógrafos. Sí, hemos hecho muchas obras de esas, y son una locura. Siempre, eh, con academias de danza lo que hay que asegurar es tener las herramientas, o sea, por ejemplo, tener un buen frente, tener unas buenas calles. Generalmente las calles yo estoy usando de LED porque te permite poder regular el color, el LED lo más potente posible, la mejor calidad posible, y el contraluz de LED. Entonces, ¿qué pasa? Yo no necesito programar escena por escena. Si yo tengo bien documentado el guión, yo puedo en la consola agarrar y decir, bueno, ahora viene una escena donde necesito el rojo de contraluz. Para mí es simplemente subir un fader. El tema es que tenerlo documentado, y eso se hace con una tarea previa, junto con el coreógrafo, de ver qué voy a querer, entonces yo puedo ordenar un guión. Nosotros seguimos un guión también. Muchas veces está preprogramado, entonces nosotros lo que apretamos es un fader y vamos tocando algunas cositas, y muchas veces lo tocamos en vivo. Básicamente lo que vamos haciendo es mover según la estructura que tenemos, ir retocando de a poco, pero siempre la idea previa es mucho mejor. Y como le decía, vuelvo a lo mismo, tener la figura que se encargue de eso. Siempre nos quedan sombras. El tema, bueno, hablemos, antes de irnos, de efectos lumínicos con tiempo musical. Sí, respondiendo a Florencia, sí, el iluminador tiene que saber todo, se tiene que aprender la obra, o tenerla muy bien documentada, que eso es difícil, hay pocos iluminadores que documentan bien, pero la obra te la tenés que saber de punta a punta. O sea, para poder ejecutar los cues en el momento. En teatros grandes, vos lo que haces es tener un maestro interno en el cual vos tiene una partitura o tiene el tiempo de pista y va ejecutando, pero porque se trabaja con mucho tiempo también. Cuando estoy en producciones más chicas, la que me queda es aprenderme la obra. Y hay que aprenderse todas las obras y documentar bien, escribir bien todo lo que necesito, los momentos, pero sí, hay que saberse la obra. Por eso es importante tener una persona que vaya a los ensayos, que esté metida en el proyecto para que se sepa la obra también, básicamente. Con respecto, perdón, vamos a hablar del método Macales. Si me permiten un momento, les voy a compartir mi pantalla. Voy a cerrar esto. Denme un segundito y ya para cerrar esto, me parece que es algo que les va a servir mucho. Porque básicamente le sirve a los iluminadores, es una herramienta fundamental. Les voy a mostrar un 3D que es de descarga gratuita y es muy fácil de usar, que se llama MA3D. Lo van a bajar, anótenlo, de la página, es una compañía alemana que se llama MA, como Grand MA, como la abuela, por decirlo de una manera, MA Lighting, que es un estándar mundial. Esta compañía, en cualquier lado donde vayan va a estar esta consola, digamos, hay algunas otras consolas, pero este es casi el estándar mundial de consola de iluminación. Esta consola, en la página van a entrar a support o a download y van a bajar un programa que se llama, está en MA2, en la versión 2, y es la versión que se llama MA3D. No sé si ustedes lo están viendo ya. Es este programa. A ver, les va a aparecer así como está. Tiene una parte donde está un entorno 3D completo, muy sencillo. Voy a mover apretando el clic derecho con el mouse. Ustedes experimentenlo, hay millones de tutoriales. La verdad es que es muy fácil y con el control y con el G yo voy a poder girar. Es un entorno 3D sencillo. Y acá tiene una parte que se llama Media Database, que me va a dar un montón de cosas preestablecidas. En este caso yo lo que voy a buscar es People. Toco People, busco una figura y es simplemente tocarla y arrastrarla. Y ya simplemente me va a aparecer una figura, acá, muy simple, en mi entorno 3D. Yo ahora estoy apretando clic derecho y Shift. Fíjense, ya ahí puedo representar una figura humana. Esto lo bueno que tiene este programa es que también que funciona con computadoras que quizás no sean tan potentes. Y lo que voy a hacer es buscar fixtures. Fixtures son en inglés son las luminarias, los artefactos que se llaman fixtures. Voy a buscar simplemente acá unos genéricos, el mismo, lo voy a arrastrar, ok. Y lo que me va a hacer, me va a cargar una luz. Esto es solamente representativo, no lo voy a poder controlar, pero lo que quiero contarles es sobre el método Macales. Stanley Macales, perdón, después respondo preguntas, porque quiero que vean el tema del método Macales. Stanley Macales habla de entender el área de actuación
por sectores. Lo que vamos a hacer es sectorizar el escenario. Por ejemplo, en danza usamos todo el área de actuación y lo que vamos a hacer es dividir el escenario en sectores más o menos entre 2,5 metros y 3 metros. Si, según la cantidad de, digamos, de lugares que tenga, ¿no?, en el escenario. Si tengo escenografía sería un sector o dos. Si tengo un piano, por ejemplo, generalmente se toma como un sector aparte. Entonces, yo lo que voy a hacer es colocar un contraluz a 45 grados. Ahora estamos viendo del costado, ¿no? Vemos la figura, nosotros estamos viendo del costado del escenario. El contraluz lo voy a colocar a 45 grados. ¿Se ve bien ahí? ¿Lo alcanzan a distinguir? Sí, sí, perfecto. Bien, perfecto. Independientemente del tamaño de la luz, eso es algo que también, si ustedes quieren volverse expertos de iluminación, tienen que estudiar. O sea, no lo van a resolver con esta charla. La idea es contarle un poco de qué se trata. Recto. Fíjense que yo estoy acá, lo veo así de frente, y está el contraluz puesto recto, ¿no? Y acá a 45 grados. Esto está teorizado. Si yo, por ejemplo, quiero de contraluz varios colores, voy a tener que colocar un montón de luminarias, por ejemplo, de tungsteno. En cambio, si yo quiero poner un LED, voy a poner solo un LED por cada sector. Esto se repite por cada sector. Entonces, y ahora lo que voy a hacer es colocar otra luminaria de frente, otras dos luminarias. Vamos a colocar a la misma altura, a 45 grados. Perdón. Vamos a tirar otro artefacto. Finish. Perdón, Pictures. Me va a aparecer otro artefacto en el punto 0. Vamos a ponerlo más o menos a 45 grados de frente. Pero lo que dice el método McCandless es que voy a colocar dos luminarias de frente. Una a 45 grados del centro y otra a 45 grados del centro. Y la voy a dirigir hacia el área de actuación. Ya no habla de actor ni sujeto, habla de áreas de actuación. ¿Ok? Bien. Fíjense que acá tenemos resuelta la iluminación. Y fíjense lo que pasa con las sombras. No hay sombras duras. O sea, no tenemos sombra en la cara, digamos, que esté... el chiste de esto es que da volumen. O sea, si yo tuviese una luz de frente, tendría la cara sin sombras directamente. O sea, voy a tener cortada la fuente de luz hacia acá la cara. En cambio, si yo tengo dos fuentes de luz de los costados a 45 grados, voy a tener un poco más de volumen y algunas sombras de la cara me van a quedar para dar expresión también, porque es importante. Si quiero mucha más expresión, tengo que trabajar con los laterales. Que eso se utiliza muchísimo en danza. En danza, para mí, es mucho más importante, más que nada para folclore, danza contemporánea, tango, es trabajar con las calles. Quizás para ballet se utiliza un poquito más los frentes. Bien, entonces este vendría a ser el esquema de método McCandless que vamos a utilizar por sectores. Fíjense que lo vamos a resolver por sectores. Si tuviésemos más sectores, lo que vamos a hacer es copiar el mismo esquema. Fíjense. Y ahí tenemos todo nuestro esquema. Explicado, chicos, explicado muy rápido. Esto es mucho más complejo, pero la idea es que entiendan el esquema. Contraluces rectos a 45 grados de altura y frentes a 45 grados de inclinación y a 45 grados de altura. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Vamos a responder preguntas y ya vamos cerrando. Creo que es un montón. A ver, ¿cómo se llama el programa? MA Lighting, lo escribo acá. El programa se llama MA 3D de MA Lighting. Si lo ponen en un programa muy conocido, lo van a encontrar. Porque me pareció en privado, perdón. Me respondí que en privado todos. Bien. Gracias, muy interesante la charla. Perfecto. Bueno, estamos. Cualquier cosita, no sé si tienen alguna pregunta, después me buscan por redes sociales. Yo soy Leandro Calonge, trabajo en el Instituto IFOE, que lo van a ver también como en www.institutoifoe. Nosotros nos dedicamos a enseñar esto. Tenemos curso de diseñador, de técnico de iluminación, tenemos una cantidad de visuales, mapping, pantalla de LED. Había una pregunta que ahora le voy a responder de pantalla de LED, pero cualquier cosita
me avisan, me preguntan, lo que sea. ¿Alguna preguntita más? No sé si quieren algo más. Muchas gracias, Esther. Para mí es un placer y la verdad es que me gusta mucho trabajar con danza, disfruto muchísimo y sobre todo me gusta aprender bueno, y trabajar en ese ámbito que es fantástico. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, muchísimas gracias por la convocatoria, creo que están haciendo un trabajo increíble y está buenísimo, así que sigan así y gracias por la convocatoria. No, por favor, a vos, Lean, un millón de gracias. La verdad es que es un placer tener gente tan capacitada y tan crack a la vez como para poder explicarlo y transmitirlo. Sabemos que en 1 hora y media esto no se puede resolver claramente, pero por lo menos es una buena forma de entrar, saber qué empezar a buscar. Después les vamos a compartir lo que nos pase el profe, quédense tranquilos. Sobre todo, vamos a ver si podemos pasarles directamente el enlace del programa para descargarlo, así les facilitamos esa situación. Saludos a La Rioja, saludos a todos lados. Recuerden inscribirse para los próximos talleres, completar la encuesta que les estamos mandando, así podemos mejorar, crecer. Me olvidé que tenía la cámara apagada, perdón. Y sobre todo agradecerte muchísimo a vos por haberte brindado tan gentilmente a este espacio, ¿sí? Les vamos a estar compartiendo también en el mail, por si quieren contactarse con él, el mail de él y el de la fundación, ¿te parece bien, Lean? Para Sí, por que supuesto. puedan acercarse ahí, si tienen alguna cosa. ¿Están dando en este momento talleres a distancia o algo? Hay de todo. Estamos, más o menos tenemos entre 8 y 10 cursos por mes. O sea, el instituto es de formación para oficios del espectáculo, de todo tipo, desde sonido hasta, lo único que no damos es cosas, digamos, actorales, pero después el resto es todo sobre soporte y oficio, y sobre todo también escuchamos la necesidad de las personas que quieran aprender algo. Nos encargamos de generar las instancias para que eso suceda. Así que métanse www.institutofoe.com. Ahí van a ver de qué se trata, hay un montón de cosas, incluso hay en YouTube, si buscan, hay una cantidad de charlas gratuitas que pueden ver, cursos de un montón de iluminadores, hay de todo para ver, es un mundo. Genial, buenísimo. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Saludos a todos. Los voy a desmutear, así podemos darte un aplauso virtual en la distancia. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Amiga, por la verdad. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, gracias, un placer, cuando quieran. Ahora nos están diciendo que no dijiste lo de las pantallas. De las pantallas, es complicado, lo resumo rápido. De las pantallas, No me pongas acá, no me pongas acá para otro lado. Ahí lo de las pantallas es complicado porque lo que hace es cambiar la figura a fondo, o sea, es complejo, ¿no? Sobre todo porque tiene que estar calibrada muy bajita, la pantalla de LED, y las proyecciones también. Cuando es proyección, tengo que tratar de no iluminarla. Si yo ilumino la pantalla, y generalmente cuando las de frente, como están a 45 grados, rebotan con el piso, más si tengo por ahí un tapete claro, y lava toda la pantalla. Entonces tengo que trabajar con luz lateral, que no rebote en ningún lado, digamos. Tratando siempre con calles. Y con la pantalla de LED pasa lo mismo, es un problema. Siempre hay que trabajar con la pantalla de LED muy bajita de brillo y no iluminarlo también porque el LED si no hace unos brillos horribles, la verdad. Pero bueno, aparte no hay mucho más. ¿Sí? Un zarpado contraluz que tenés todo el tiempo también, ¿no? Por eso tiene que estar regulada muy bajita. Se puede regular cuando le digan no se puede regular, sí se puede regular, existe eso. Sí. Sí. Bueno, tiene que estar muy bajita, sí. Perdón. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Saludos a todos. Nos vemos, todo el país escuchándote, gente del exterior también, así que buenísimo. Un abrazo enorme y muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao.